¿Qué diferencia una persona exitosa de otra que no lo es? ¿Por qué si hago lo mismo que mi vecino, a él le va bien mientras que yo estoy frustrado? ¿Es posible lograr un bienestar personal que se refleje en todos los aspectos de mi vida? ¿Cómo consigo vivir de lo que me apasiona? Estas y muchas otras interrogantes las converso en este programa con mi invitado, el sociólogo y psicólogo deportivo, José Jacinto Muñoz. Bienvenidos a El Desahogo. José Jacinto, bienvenido al Desahogo. Qué bueno que estás aquí. Fíjate que yo te conocí porque yo te entrevisté cuando yo tenía un programa de televisión que se llamaba Chick Magazine Miami. Yo te entrevisté a ti, me acuerdo perfectamente. Y recuerdo que me dejaste tu libro, Gente con Propósito, Ujú. y lo leí y me encantó. Así que de verdad para mí es un honor poder conversar un rato contigo, sobre todo ahora que la gente necesita tener un propósito. Sobre todo ahora, José Jacinto. ¿Cómo Sí. estás? Sí. Hola, Laura, un placer estar contigo de nuevo y saludarte después de algún tiempo. Sí, Pero sí, señor. claro, estamos para conversar, para ayudarnos y para ver de qué forma podemos ayudar y incentivar a otras personas, ¿no? A través de tu programa. Así es. Fíjate que yo quería preguntarte, ¿a qué te refieres exactamente? Para la gente que no ha leído el libro, que además es fabuloso, yo lo puse en mis redes sociales, lo recomiendo muchísimo. ¿A qué te refieres cuando habla de gente con propósito? O sea, ¿en qué se puede diferenciar la vida de una persona que tiene un propósito definido con la que no lo tiene? Mira, qué gran pregunta. Yo creo que lo primero, la gran diferencia es la direccionalidad. No hay nada más poderoso de una persona que estar direccionada, que tener sentido de destino, de ruta. Es decir, sé lo que quiero, no significa que lo estás logrando, no hay por qué lograrlo, no es exactamente el objetivo es lograr las cosas, sino Ujú. montarse en el proceso para vivirlas y experimentarlas. Yo siempre digo que propósito es hacer lo que te gusta hacer, lo que mejor sabes hacer y que te paguen por eso. Para mí ese es un estado maravilloso de un ser humano. Y no te estoy hablando de si tiene mucho dinero, muchas propiedades, qué tan famoso sea. Yo creo que esa plenitud le da a una persona un sentido de paz y de satisfacción a otro nivel, totalmente a otro nivel. ¿Por qué lo digo? Porque mi experiencia en consultas, conversaciones con muchas personas, tanta gente con la que uno habla a diario, es que precisamente de lo que carecemos es de eso. No sé lo que quiero, no sé hacia dónde voy, no sé exactamente si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Sé lo que quiero, pero no me atrevo. Todo ese tipo de conflictos que muchas personas pueden tener. Entonces, a eso me refiero con propósito. Sentirme útil, sentirme que tengo una ruta, un camino, sentir que sé en qué quiero invertir los minutos y segundos de mi vida hasta el último día. Exacto, porque a veces uno puede tener propósitos en la vida, por ejemplo, yo puedo tener un propósito, por ponerte un ejemplo, tengo mi propósito de de viajar a finales de este año. Eso puede ser un propósito, ¿verdad? Pero Bueno, estamos hablando más de propósito de vida, obviamente, ¿no? Lógicamente. Pero yo puedo tener un propósito específico o necesito lograr algo que no es, que necesito lograrlo porque lo necesito lograr por algo profesional, por una meta que tengo, por un lapso de tiempo que tengo que cumplir, pero, pero no necesariamente me tiene que gustar. Ahora, el propósito de vida es algo un poco más, tú bien lo dijiste, que el estado ideal es que hasta se pueda vivir de eso. El propósito de vida es algo tan, pienso yo, tan complicado y mucha gente está en búsqueda de eso que le apasiona. Pero ¿cómo saber cuál es mi propósito? Porque uno a lo largo de los años va cambiando y las decisiones que tomamos cuando teníamos 18, 20 años de lo que queríamos hacer con nuestra carrera, quizás a los 30 ya no la queremos, quizás a los 30 decimos, no, mira, no era por aquí, pensé que era por ahí, pero ya no es. Entonces, ¿cómo en ese conflicto, cuando entramos en ese conflicto de la decisión que tomé y toda la carrera que hice y todo el tiempo que invertí y el dinero, y ahora a mis 30 y pico, 40 años, que yo venga a decir, mira, eso no es lo que yo quiero hacer, a veces lo pueden tomar a uno por loco o por inmaduro, por irresponsable. Y simplemente los ujú. propósitos van cambiando. Entonces, ¿cómo conseguir a una edad adulta, adulta temprana, cuál es un propósito o si quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo? Fíjate que lo primero es que hay que separar, a mi manera de ver,
Ujú. propósito de metas y de objetivos. Son cosas diferentes. Es Ok. decir, el propósito es como la gran plataforma. El propósito es lo que alimenta tu misión de vida. La misión. Y la misión no es una misión. Tú puedes tener varias misiones, porque en el camino tú cambias de misiones. Yo toda mi vida sentí que me encantaba el derecho y ejercí como abogado toda mi vida, pero llegó un momento que me di cuenta que lo que más me llenaba era la cocina y ahora me dediqué a ser chef y me convertí en un gran chef. Entonces hay un problema con eso, es decir, soy una persona que no sabe lo que quiere, inconsistente, tengo un problema de madurez, qué sé yo, cualquier calificativo que le podamos colocar. Yo diría no. Si yo siento que debo hacer un giro en mi vida, un cambio, ese cambio tiene que estar sustentado bajo argumentos, no solo emocionales, también racionales. Es decir, se necesita de mucho valor para cambiar de decisión. Se necesita de mucho valor para decir, esto llega hasta acá y ahora comienzo a hacer esto, pero el propósito no cambia, porque tu propósito va a ser siendo el mismo, porque tu misión es ser útil, es aportar algo significativo, bien sea a mucha gente o bien sea un grupo muy particular. No tiene que ver con notoriedad, propósito, tiene que ver con una misión específica en la que tú sientes que cumples un objetivo, que eres útil para ti, que eres útil para otras personas. Pero el propósito tiene un elemento trascendente. Esa es la diferencia con respecto a metas y objetivos. Porque las metas y los objetivos tú los puedes ir cambiando. Pero el propósito siempre va a ser el mismo. Yo quiero a través de mi talento, de mi capacidad, hacer de este mundo un mejor mundo en este sentido. Sea que lo haga como abogado o como influencer o como músico o como deportista, pero yo tengo una visión trascendente, que la forma puede cambiar, pero el fundamento siempre está claro. Y hay gente que no tiene eso, o sea, hay gente que hace cosas para ganar dinero, pero no siente que está aportando algo más allá de lo que se gana a sí mismo para cubrir sus necesidades. Ese vacío es lo que se puede decir como falta de propósito, porque no tengo una misión más allá de lo que significa simplemente hacer algo para cubrir mis necesidades económicas, que es lo que la mayoría de la gente está haciendo. Así que propósito está aquí. Propósito es algo general, trascendente. Mis objetivos, metas, es la derivación de ese propósito. Pero no hay propósito, pero si no hay propósito, tu misión la estás destruyendo. Cuando tu propósito no está claro, tu misión de vida está de alguna manera, se quiebra, se derrumba, porque no hay claridad. Separar eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a la gente le cuesta pensar eso, porque pensar eso genera un conflicto interno. Ahí sí coincidimos tú y yo. Es decir, la gente no le gusta pensar sobre esto porque esto le genera angustia, ansiedad. ¿Por qué? Porque el hecho de preguntarme y no entender me genera un conflicto interno, que es lo que yo llamo economía cognitiva, y es lo que yo llamo dicotomía. Entonces, ahí entra un conflicto en la persona y la persona prefiere evadir. No voy a pensar en eso. Y evado. Llega un momento que no puedes evadir porque tu vida se paralizó, se estancó, y es ahí donde tienes que resolver esa pregunta para seguir avanzando. Pero no es tan complicado. Yo creo que es más fácil de lo que creemos, solo que nos conocemos muy poco. Yo creo que la Mira, gente se conoce, la gente no se quiere pensar, Laura. La gente no se quiere pensar. eso. La gente no se quiere Es pensar. importantísimo lo que estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo. Y me identifico mucho, José Jacinto, porque hace años, hace como 5 años más o menos, yo estaba metida en ese conflicto. Por eso me identifico tanto con lo que estás diciendo. Y es tan, o sea, tan asertivo, porque para mí era un conflicto pensar, yo no sabía, o sea, yo llegué a un punto, estaba muy bien en mi carrera, estaba en un punto que todo el mundo me decía, oye, llegaste a donde tenías que llegar, pero yo no me sentía feliz. Yo decía, no es por aquí, no es por aquí. Y yo pensaba, José Jacinto, y pensaba, y le daba vueltas, y si hago esto, mira, y me pasé por una rama de posibilidades, pero nada, o sea, era todo como que hoy, sí, voy a hacer esto, y ya en la noche apagada otra vez, y en la mañana, sí, entonces ahora voy a hacer lo otro. Entonces cambiaba como que de ramo, ¿sabes? Como si no supiese dónde estaba parada. Y eso a mí me costó muchísimo. Y yo creo, por lo que tú estás diciendo, porque nadie me lo había hablado tan clarito, yo creo por lo que tú estás diciendo, que es que yo estaba buscando era una misión, o sea, algo que hacer, pero no estaba buscando un propósito como tal. Cuando yo conseguí el propósito fue como que, puff, o sea, todo se abrió
Y de ahí, entonces, que uno puede comenzar a trabajar para lograr eso que tú quieres. Pero primero te tienes que definir como que el cuadro completo. Y es así. Y la gente no lo quiere hacer. En mi caso, no sabía cómo hacerlo. Entonces, Claro. si tú me pudieses dar, porque sé que hay mucha gente pasando por lo que yo pasé en ese momento, si tú me pudieses dar, o sea, te llega una persona como te llegué yo en ese estado, o sea, no tengo idea de lo que quiero hacer, hasta tal punto que yo empecé a hacer otras cosas completamente diferentes, por gusto, por decisión propia, que tampoco me satisfacían. ¿Cómo sería el camino? O sea, ¿cómo lo llevarías tú de la mano? ¿Cómo harías tú para que esa persona lograra entender qué es lo que quiere hacer con su vida? Mira, lo primero que lo hago, es parte del trabajo que hago en mi máster curso online y que hago en asesorías personales, es que la persona ve hasta qué punto la persona tiene conciencia de talento. ¿Cómo Ahí es eso? también ¿Qué te es va. eso? ¿Cómo Conciencia de conseguir? talento es saber para qué sirvo, Ok. cuáles son mis destrezas, mis habilidades, Ujú. punto. O sea, porque cuando hablamos de problemas de dinero, como siempre también lo digo, los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con ideas. También digo que los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con habilidades y destrezas. Y es lo que menos queremos hacer. Por eso cuando uno invita a la gente, capacítese, fórmese, especialícese en algo, es porque uno sabe que la formación y la educación es el camino para la productividad económica. Hay gente que ya lo entendió y eso ya es automático, hay gente que se sigue resistiendo. Digo, toco el tema de dinero porque es protagónico en nuestras vidas permanentemente. El dinero está en todo lo que estamos pensando a diario. Es una de las cosas en las que más piensa el ser humano a diario. Entonces, es un elemento que hay que sumar a este análisis y que tiene que ver con los talentos. Eso es lo que yo llamo inventario personal. O sea, tú tienes que tener, como hacen las empresas, que hacen un inventario de qué tienen en su stock, qué productos tienen. Bueno, hay gente que no tiene ni idea que tienen su stock, no tiene ni idea que tienen sus reservas, nada. Entonces, personas que te dicen, es que yo no sé para qué soy bueno. Ya a una edad entre 35 y 45 años, eso es para llamar la atención. No voy a usar la palabra grave, pero ya a esa edad que tú me digas a mí, es que yo no sé lo que quiero, tienes que con urgencia resolverlo. Es como que vayas a un médico y te diga, mira, tienes una gastritis, eso lo veo bastante deteriorado, hay que trabajarlo yo antes que se convierta en una úlcera y que se convierta en un tumor. Es lo mismo, es decir, ya tus 40, 45 años, hablando de manera más temporal, que yo siga sin saber qué es lo que quiero hacer, en qué soy bueno. Y todo el mundo es bueno en algo. Todo el mundo es bueno en algo. Pero ¿qué pasa? Que como hay mucho pensamiento, Laura, dicotómico, ¿qué es dicotomía? Es esa capacidad para evaluar la realidad en blanco y negro. Todo es bueno o malo, productivo, improductivo. Me conviene, no me conviene. Estás conmigo, estás contra mí. Soy bueno, soy malo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a abordar la realidad de esa manera tan limitada, tan chiquitica? Cuando tú abordas la realidad de esa forma, es muy difícil que te puedas pensar, porque todo va a ser dicotomizado, es decir, todo va a ser polarizado. Estás rompiendo los matices, estás acabando con el equilibrio de la vida. Entonces, si no hay un equilibrio en el pensamiento que tengo de mí mismo, como tú puedes decir, bueno, hay cosas en las que no estoy claro, pero si hay cosas que yo realmente sé que puedo hacer. Bueno, esa misma dicotomía ha llevado a la gente durante muchos años a esto. Hago lo que me gusta como hobby y hago lo que no me gusta mucho, pero tengo que hacer para buscar dinero. Entonces mucha gente se acostumbró, eso le pasó mucho a muchos músicos. Por eso es cuando tú ves un músico que es muy próspero económicamente y además hace lo que se quiere, lo toman como una referencia, wow, este tipo del arte puede vivir. Y no es lo excepcional, es lo normal. Pero poca gente se atrevió a fusionar todo, fusionarlo. Y decir, lo que me gusta, lo que me apasiona, también puede ser lo que me dé para vivir. Pero nos enseñaron que no. No, mira, a mí me encanta la cocina, me encanta lo que es dibujar y hacer arte, pero eso es mi hobby, eso lo hago los fines de semana para relajarme. Lo que hago entre semana, bueno, eso es lo que hago porque me dé plata, porque la vida es así. Lo que te gusta por un lado, el hobby, y lo que no me gusta por otro lado. Entonces la gente se parte en dos. Eso es dicotomía, te partes en dos. Y hay gente que entendió que el pensamiento no tiene que ser dicotómico, sino que tiene que ser integrador. Entonces tú dices, voy a lograr que lo que me guste, lo que me apasiona, lo fusione y me pueda dar también para vivir. Esa persona, de inmediato, hombre o mujer, toma un sentido emocional diferente y es la persona
que va a separarse de lo que yo llamo la psicorrigidez. ¿Qué es la psicorrigidez? Cuando tú eres inflexible, eres muy vertical y eres así como que todo es en un formato que no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. De esa forma la persona vive con mucha tensión, con mucha ansiedad, y es cuando entran los problemas físicos, las enfermedades psicosomáticas, pierdo el sueño, me duele la cabeza, tengo problemas en el estómago, y ahí se comienza su cuerpo a recibir toda esa incertidumbre producto de que nunca he resuelto las preguntas originales. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi inventario? ¿Para qué sirvo? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Tengo miedo al fracaso? No, yo me voy liberando de todas esas cosas y voy asumiendo una vida que se parece más a la que yo quiero. Por ahí, esa es la primera revisión que yo hago. Después que la persona me cuente y me cuente y me cuente en base a la información que me dé la persona, pues logramos tomar decisiones para que la persona se ponga en acción. Más o menos ese es la ruta, ¿no?, que uno establece con alguien para trabajar este tipo de temas. Y que también ahí está también la cuestión de que a veces la gente conoce su propósito, empieza a trabajar en su propósito y trabaja y no tiene los resultados que espera. Entonces viene también la frustración, viene el, mira, por aquí no era, de repente renunció a su trabajo, se dedicó a hacer lo que le gusta, pero no ve los resultados. ¿Por qué la gente no termina de ver resultados? O sea, Jacinto, ¿cuál es según tu experiencia el principal fallo que pueden tener? Por la misma dicotomía, pues la gente asume que esfuerzo igual a rendimiento. Uh-huh. Y no siempre es así. Tú puedes, ¿cuál es una verdad en el mundo de los emprendedores? Que tú puedes dedicarle mucho esfuerzo a algo y aún así puedes estar en caída libre. Sí. ¿Por qué? Porque parte del proceso es en el emprendimiento. El problema no es el esfuerzo, el problema es la visión cortoplacista que tiene la gente. ¿Por qué esa persona se frustra? Ese ejemplo que tú me acabas de dar. Porque en su mente está lograr cosas inmediatas. No entiende lo que es el largo plazo, no lo entiende. No entiende que las cosas no son, nosotros en particular, el latinoamericano se acostumbró mucho a eso, a los atajos, a los caminos rapiditos para llegar. Y cuando yo veo que en 6 meses no me da un negocio, entonces asumo que no funcionó. Dígame aquí en Estados Unidos, lo primero que me dijo mi asesor cuando yo monté mis empresas aquí fue, brother, tu empresa tienes que darle 5 años aquí en este país para ver si sobrevive. Y en 10 años, 8 años, podríamos hablar de una gran prosperidad si hiciste las cosas correctamente. Me explicó qué es hacer las cosas correctamente en este sistema. Bueno, dile eso a un venezolano o a otro latinoamericano que llegue aquí, acostumbrado en su país, que montaba un negocito el 1 de enero y ya a mediados de año ya estaba facturando una cosa increíble y ya en 2 años ya era millonario. Entonces, cuando salen de esa realidad y se vienen a un sistema distinto, te das cuenta que las cosas no funcionan así. Que la ganancia no es del 200%, que la ganancia es del 25%, del 20%. Entonces, ese tipo de forma de entender lo que estoy haciendo, si no cambio mi forma de analizar, por ejemplo, el negocio, el emprendimiento, pues yo me frustro muy rápido y dejo las cosas por la mitad. ¿Qué significa dejar las cosas por la mitad? 2 cosas. Uno, dejar las cosas por la mitad significa que eres una persona mediocre. ¿Qué es un mediocre? El que deja las cosas por la mitad. No sé por qué la gente ha dicho que el mediocre es el que hace las cosas mal, el que no tiene calidad para hacer las cosas. No, tú puedes ser excelente en lo que haces. Pero si tú lo dejas por la mitad, eso es mediocre. Mediocre viene de mitad. Okay. Inconsistente. Y la inconsistencia es producto de que tengo una creencia que me está dando una lectura equivocada de la realidad al creer que las cosas son de la noche a la mañana. Hay que cambiar esa forma de ver el mundo. Y ahí se baja la frustración. Si uno enfoca la realidad de una forma distinta, sin tanto optimismo pendejo y sin tanto positivismo tóxico, de ese que da, que te paraliza cuando ves a alguien que prácticamente es un sacrilegio decir, asumir que te sientes mal, o te sientes triste, o te sientes confundida, es un pecado. Hay gente que para eso es un pecado. ¿Qué pecado del carajo va a hacer que tú te sientas mal? Tú no eres un ser humano, no te puedes sentir mal. Atacan, satanizan al que se siente mal. Ese es el positivismo tóxico. No deja que una persona viva sus emociones, así sean emociones de sombra, o emociones que le entristecen, o emociones que le confunden. Es normal. El asunto no es ese, el asunto es quedarte ahí a vivir. Si te quedas a vivir ahí, te fregaste. Pero si sales de ahí, posiblemente vas a tener una vida mucho más emocionante. Entonces, Laura, tiene que tanto que ver con la forma como pensamos. Y ahí hay un trabajo muy largo.
Yo veo y cuando hablamos de cultura y veo nuestra cultura, nuestro problema no solamente es de quienes han gobernado nuestro país, el problema es de la farándula venezolana, el problema es de los influencers venezolanos, el problema es de todos los que tienen una posición pública, que hacen lo que les da la gana, que dicen lo que les da la gana, que dicen lo que más les interesa para ganar más dinero. En verdad, ¿quién le interesa construir un país o una cultura? ¿Quién le interesa realmente? O realmente la gente está interesada en su propio peculio, en su propia fama, en su propia imagen, en su propio dinero, no importando qué le lanzo a la gente para que coma y consuma. Ahí tenemos una responsabilidad, pero cuando tú ves las tendencias en Twitter, en Instagram, todos los días te das cuenta que en vez de colaborar lo que estamos es alimentando este desmoronamiento ético-moral y cultural de lo que somos como cultura, tanto los venezolanos como cualquier hermano latinoamericano y en cualquier parte del mundo, pero que esto de la pandemia además lo ha agravado porque ahora nos da más tiempo para estar frente a una pantalla y consumir y hacer lo que se nos pegue la gana, que lamentablemente a veces no tienen líneas morales ni éticas. Y es increíble porque uno a veces dice, oye, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos dejando a los jóvenes? Porque son ellos los que más, pensamos nosotros, son ellos los que más se van a ver afectados. Efectivamente, sí son ellos los que más se van a ver afectados. Pero ¿cómo explicas tú, o sea, Cinto, que lo conversaba yo también en otra entrevista, que una persona adulta como tú y como yo, que vivimos, vamos a decir, vivimos de la vieja escuela, de cómo eran las cosas antes de las redes sociales, uno también se deja influenciar? Porque uno entonces cae en esa ruleta de, yo no lo llamo información, sino de desinformación completamente tóxica. Y también, o sea, uno empieza a consumir tanto contenido que lo que te hace es dañar, lo que te hace es creer cosas pendejas, o lo que te hace es dañarte tus creencias, porque es que también nosotros somos de motivaciones, entonces nosotros nos levantamos, imagínate, si tú te levantas y apenas te levantas, estás viendo una cosa que de verdad no te va a dejar nada, ya uno se levanta mal, ¿me entiendes? Entonces, saber cómo diferenciar como que cuál es la realidad y lo que te digo, tú siendo adulto y yo siendo adulto, igualitos somos influenciables. Entonces, imagínate qué le dejamos a los muchachos. Increíble. Bueno, yo en ese sentido, yo lo que he hecho es que yo simplemente sigo una cuenta que está en base a mis intereses. Es decir, yo puedo ser tu amigo y me parece genial, pero si tu contenido no forma parte de mis intereses de formación diaria, yo no te sigo. Simplemente, no porque no te quiera seguir, simplemente porque yo no voy a perder un segundo de mi tiempo en distraerme con algo que ahorita no me interesa. Eso yo siempre lo digo en mi seminario, yo soy en eso bastante directo. Hay gente que se molesta, somos buenos amigos, ¿por qué no me sigue? Porque no veo que tu contenido me sume. Entonces, ¿para qué voy a estar yo pendiente? Si estoy en tu cuenta, voy a gastar, te voy a ver, me voy a parar y ahí voy a gastar 2 minutos de mi tiempo. Eso es demasiado. 2 minutos, ¿para qué? ¿Qué me vas a dejar? Chisme, para eso hablo contigo y me entero de tu vida. O sea, si yo sigo a alguien, su contenido me suma. Y yo, mira, reduje, porque las redes sociales fragmentan tu atención. Y si no tienes un dominio propio de tu tiempo y si no tienes conciencia del valor que tiene tu tiempo, pues te pierdes una vaina y que hay gente que sigue hasta 3.000 personas. Yo no sé cómo hace. ¿Y para qué? Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo al día inviertes en ponerte con el telefonito, ¿no? A darle. Y cuando te das cuenta, uy, pasé 1 hora riéndome, jodiendo. Ay, mira, ya, 1 hora diaria, 7 horas a la semana, 28 horas al mes, ¿cuántas horas al año? ¡Wow! O sea, tú no sabías que tu mejor activo es tu tiempo. Entonces, oye, hay que reflexionar sobre eso. Entonces, yo creo que hay estrategias, Laura, para proteger nuestra atención. Y por supuesto también tenemos la personalidad para saber, ¿no?, los que tenemos espacios en redes sociales como tú y como yo, que transmitimos, que validamos y de que no somos cómplices. Porque hay mucha complicidad allá afuera, hay mucha contradicción. Personas que tienen muchos seguidores, que su contenido es una basura, y lo hay, porque hay venezolanos que tienen contenido basura, que tienen 8 o 9 millones de seguidores, y gente que debería dar el ejemplo con respecto a qué queremos promocionar, lo que hacen es validarlos desde sus cuentas, porque saben que si soy amigo de él y me coloca, me va a ser más visible, aunque ese contenido para mí no sea importante. Entonces, si yo hablo de una nueva estructura ética, moral, y yo valido mensajes misógenos, mensajes machistas, mensajes pedófilos, mensajes de todo tipo, ¿a qué voy a llegar? Es decir, ¿en qué me convierto yo? Pero, te repito,
cada quien, en base a su forma de ver el mundo, decide a través de su pequeña plataforma o de su gran plataforma qué va a transmitir y de qué forma va a influir. Eso es un propósito, de qué forma yo influyo a través de mi contenido, a través de qué influyo. Y saber que hay gente que está jugando con otras mentes para capitalizar seguidores, audiencia y para generar más dinero y más monetización. Bueno, cada quien sabrá si cae en eso o no cae en eso. Pero lo bueno de las redes sociales es que esto es libre. Usted sigue al que quiere, usted dice lo que quiere en base a lo permitido y usted toma decisiones con respecto a cómo manejar su atención, en consecuencia cómo manejar su enfoque, en consecuencia cómo manejar su concentración. Así que Sí, estamos tan desorientados que y a veces yo he escuchado, porque lo he escuchado, estas son cuentas a las que hay que seguir, porque todo el mundo las sigue y esto hay que seguirlo. No, o sea, va alineado con lo que tú quieres decir, ¿no? Entonces, porque, pero es que es una cosa de que, y tú no sigues a fulanito, tú no sigues a fulanito, o sea, no podemos caer en eso, o sea, las redes sociales no es como, ¿sabes? Como que vamos al grupo completo, no, es tu pequeño mundo, es tu pequeño canal, es lo que tú quieres. Y cuando uno va a emprender, eso es cierto lo que tú estás diciendo. Cuando uno va a emprender, qué importante es mantenerse enfocado en consumir contenido que vaya alineado con lo que tú quieres. Porque es que uno en ese momento es muy fácil de distraer. Y uno en ese momento las ideas, mira, a veces, porque es que las grandes ideas vienen así, de repente te llegan. Y si tú no estás en el momento para anotarlas, para desarrollarlas, para prestarles atención, se te va y mañana no te acordaste. Es así importante es. mantenerse completamente enfocado cuando uno está, sobre todo, emprendiendo. Te hago una pregunta, o sea, Jacinto, el propósito, esto lo escuché y no sé qué pensar respecto a esto, porque no lo he analizado, no sé si estoy de acuerdo o no. Todos los propósitos que uno va a tener en la vida tienen que tener una base de una base masiva, es decir, una base de ayudar a los demás. O sea, todos los propósitos tienen que llevar una ayuda hacia los demás. Yo creo que todo lo que hagamos tiene que tener múltiples características. Es Ujú, decir, todo lo que hacemos debe estar endosado con la solidaridad. ujú. Todo lo que hacemos tiene que estar endosado con la filantropía. Todo lo que hacemos tiene que estar endosado con el dar, con el contribuir. Todo, porque es parte de la visión integral en la que yo creo. Claro. Fíjate, por ejemplo, una de las cosas que explico yo en mi máster de venta, a la hora de tú colocar el precio a un producto, que es el gran debate, y los pensamientos absolutistas con respecto a eso. ¿Qué nos dice el pensamiento absolutista? Lo barato sale caro. Y eso no es del todo cierto. Y menos en tiempos de pandemia. ¿Por qué mucha gente no ha podido hacer la transición de lo que era a lo que la economía digital está exigiendo? Porque esto cambió, como dicen por ahí, y de verdad que cambió para siempre. Y eso cambió porque cambió porque cambió. Nos guste o no, se cambió. Hubo un cambio. Bueno, porque la gente se conecta a esos absolutismos del pensamiento. ¿Lo barato sale caro? Claro, a veces sale caro. Pero también es cierto, como yo digo, que lo barato, lo bueno, bonito, barato y masivo, en tiempos como los de hoy, te pueden generar un gran negocio. Fíjate, te estoy diciendo, lo bueno, lo bonito, lo barato y lo masivo. Hay gente que apuesta siempre a lo bueno, caro y exclusivo. La pregunta es, el servicio que tú tienes, ¿a quién se lo quieres prestar? Yo tomé esa decisión, cada quien analiza su producto. Yo quiero que los productos que yo tengo tengan un endose de solidaridad profunda. Si yo, que soy un sociólogo de formación, psicólogo deportivo de formación, que me he formado todo en lo que es la ciencia humanística, toda mi vida, yo siempre desde muy joven me dije, todo lo que haga, y más vinculado a la educación, quiero que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, yo voy a crear cursos y voy a crear máster, sean presenciales o online, para que lo pague nada más un pequeño grupo de la sociedad. ¿Cuánta gente, qué target de la sociedad te puede pagar un curso en $2,000, $3,000 por 6 meses? No todo el mundo lo puede hacer. El 80% de América Latina vive en pobreza. Hay más de 180 millones de pobres en América Latina, más de 70 millones en pobreza extrema. Entonces nos preocupa, oye, sí, la pobreza y nuestro continente, pero cuando tenemos un producto, le endosamos la marca de lo costoso, véndete caro, porque si no es un ticket de $2,000, $3,000, así que tú no sirves. ¿Quién nos metió esa basura en la cabeza? Yo me pregunto, ¿quién? El que le interesa hacer un marketing en donde está pensando en el lucro, no en el elemento solidario.
Yo le digo a los emprendedores que tu producto tenga los dos elementos. El lucro, está bien, el capitalismo, el capitalismo es una ética y ganar dinero es una virtud. Eso es clave, yo lo sé, pero al mismo tiempo endósale tu solidaridad. Que de repente una persona que anhelaría estar en un curso tuyo que no tiene para pagar 300, 400 dólares, puedas hacer un precio de 50, 20 dólares para que se meta. Y haces un equilibrio con lo tuyo, pero hay gente que no está interesada en eso. Entonces, ahí está la solidaridad, hablándolo en términos de venta, de emprendimiento. Pero ¿qué es lo que me importa? Lo mío todo es el lucro, el monetizar lo que hago, o lo mío también es sentir que puedo llegar a otras personas y se lo puedo hacer accesible, sin necesidad de regalárselo. Y si hay que regalar, ¿cuál es el problema? No, que lo gratis la gente no lo valora. Otro paradigma que hay que revisar. Otro paradigma. Mira, en los días más duros de la pandemia aquí en Estados Unidos, no sé si lo recuerdas, esto de la educación online fue tan complejo porque hasta las universidades más prestigiosas del mundo empezaron a regalar diplomados. Regalar diplomados que en tiempos normales podían costar hasta $10,000. Los conferencistas más conocidos en el mundo a dar contenido gratuito. Y todavía hay hoy conferencistas que no lo conocen ni siquiera en el municipio de su país, que dicen que no van a dar algo gratuito, porque si dan algo gratuito, eso es un mensaje equivocado a la gente. No has entendido que estamos en el tiempo de dar y que el que da va a recibir de vuelta, y que las redes se tratan de eso. Si no entendemos que las redes es dar y que no es un catálogo para vender apartamentos, casas, cursos y libros, porque hay gente que lo que hace todo el tiempo es vender. Ve cuántos likes tiene, ve cuánto engagement tiene. Nada, la gente se aburre de eso. Porque la gente lo que quiere es conectarse con lo que tienes que decir, claro. Claro, y entonces tú comienzas a dar, pero si no estás dispuesta a desprenderte, pues de repente no puedes ser parte de un movimiento en el que la gente se vaya hacia ti de manera abrumadora para consumir lo que tú tienes. Entonces, esos elementos hay que analizarlos, fusionar. Pasa que estamos muy dicotomizados. Uno, porque todo es filantropía, amor y paz, y están pelando, como decimos los venezolanos. Y otros que todo es un lucro, que a lo de ellos nada más accede una élite. Sí. Yo en lo personal, yo no quiero eso. En mi vida no lo quiero, estoy claro, yo quiero integrar. Y si tú eres una mujer millonaria y vienes a mis conferencias y te parece que lo que yo digo te parece genial, eres bienvenida. Y si tengo una persona que para ella $30 es mucha plata, yo también te quiero tener aquí. ¿Por qué? Porque yo voy más allá. Ese es mi propósito. Ese es mi propósito. Ahora, si yo vendo zapatos y vendo blue jeans, es distinto, porque hay costos que tengo que manejar, y por más que yo quiera, me tengo que manejar en tema de costos y de precio y de costos de financiamiento y de costos de crecimiento y toda esta estructura económica. Y aún ahí puede ser solidario haciendo otro tipo de cosas. Ahora, bueno, es completamente cierto. Es completamente cierto. ¿Cómo ves tú con esto de la pandemia? Te hago dos preguntas. La primera, ¿cómo tú dices que el mundo cambió? Completamente de acuerdo. ¿Cuál es tu análisis respecto a este cambio del mundo? ¿Cómo es las nuevas empresas? ¿Cómo la gente se ha enfocado ahora en sacar un nuevo emprendimiento? ¿Es más fácil ahora? ¿Cuál es tu análisis respecto a este cambio que pasó a través de la pandemia? Que quien no entienda el concepto de economía digital, en 2 o 3 años va a desaparecer. Esa es mi primera interpretación de todo esto. Que me preocupa que mucha gente, independientemente de lo que haga, después de todo lo que ha pasado, siga de espaldas a las redes sociales y siga de espaldas a lo que es pasar de lo análogo a lo que llaman los bits, que es pasar de lo convencional a lo tecnológico. Que se niegue. No estoy diciendo, ojo, ¿qué diría el pensamiento dicotómico? Lo convencional, lo análogo, tíralo a la basura. Ahora todo tiene que ser tecnológico. Ese es un pensamiento dicotómico. ¿Cuál es el pensamiento integrador? No, voy a tomar lo mejor de lo análogo, de lo que siempre hemos hecho, y lo voy a integrar con lo mejor de la nueva cultura digital, o lo que llaman economía digital. Pero tengo que hacerlo. Así tú tengas una charcutería o tú vendas helados, tienes que hacerlo. Porque el 85%, Laura, de lo que se compra en Estados Unidos, entre el 75 y el 85%, de lo que se compra en los Estados Unidos,
La persona previamente, antes de ir al local, ya lo vio por internet. Ya el cliente de hoy toma la decisión antes de ir a la tienda. No era como antes que llegaba, hola, ¿cómo estás? Entonces el vendedor sentía que lo podía convencer estando ahí. No es que eso no ocurra, no estoy diciendo que no ocurra, pero ya no es como antes, la gente sabe lo que quiere. El cliente de hoy es leído, el cliente de hoy está informado, el cliente de hoy tiene muchas opciones, el cliente de hoy es desleal, el cliente de hoy va a buscar lo que más le interesa. Y si el vendedor sigue siendo ese vendedor tradicional de que cree que apunte labia y de buen discurso es que eso es lo más importante y va a convencerlo, ese vendedor también puede ir desapareciendo porque cada día se le van a cerrar más ventanitas en su vida para poder proyectar. Insisto, el mensaje tiene que ser integrador, romper la dicotomía. No, yo sigo a la antigua porque lo que hace que yo venda es que yo esté cara a cara con la gente. Eso es que llamar por teléfono, eso de redes sociales, eso es mentira. El cara a cara como siempre ha sido. O la recomendación. Pero por supuesto, el 80%, dicen por ahí que el 70% de la venta ocurre una vez que alguien haya dicho que ese producto es bueno. Eso va a seguir estando presente aún en tiempos de economía digital. Eso es cierto. También es cierto que el contacto directo con la persona es poderoso, pero también es cierto que ese contacto directo se ha reducido muchísimo y que tienes que aprender a manejar otras herramientas como esta, vender a través de esta plataforma o a través de una llamada o hacerlo de manera masiva. Yo le decía estos días a una cliente, a una realtor en un país de América Latina, no, es que yo me fui y yo puse un tarantín y puse una cosa, un pendón y agarré volanticos y comencé a entregarle volanticos y yo le dije, ya, para, o sea, ¿Y cuánto tiempo pasaste en eso? Toda una tarde. ¿De qué horas a qué hora? De 2 a 6 de la tarde, haciendo que entregando volantes. Y yo le dije, ok, vamos a ver lo productivo del tiempo. Hubieses invertido ese tiempo, ese dinero, porque tuvo que gastar dinero, en meter una publicidad en tus redes sociales. Y vas a llegar a más gente que lo que llegaste ahí parada aguantando sol, tragando polvo y prácticamente haciendo nada, porque mucha gente me dijo que no recibió el folletico porque tenía miedo de que tuviese coronavirus. ¿Entiendes? Pero hay gente que sigue ahí porque le da miedo cambiar. Entonces es ahí donde tienen que dejarse guiar, formar para hacer la transición. Y esa es una habilidad que tenemos algunos que tenemos esa capacidad porque nos formamos para eso. Ayudarte a hacer la transición, romper la economía cognitiva, hacerte entender que no es verdad que si te quedas como siempre has hecho las cosas, todo va a estar bien. No, ese es quedarte en tu zona de seguridad, pero esa zona de seguridad, si no la transformas, te va a arruinar más adelante. Y se lo digo a personas 60 años, 70 años, quien sea. Si no, yo tengo broker, realtor de Colombia, de Chile, Venezuela, aquí en Miami. No importa, si no entiende esta vaina, busque a alguien, búsquese un asistente. Búsquese un millennium que esté al lado suyo y que le oriente. Pero tienes que hacerlo. Y hay gente que lo ha hecho. Yo de verdad qué duro, y qué duro es, exacto, porque qué duro es para una persona de 60 años entender que el celular, o sea, que esto es todo. O sea, ya ni siquiera, o sea, aparte de la computadora, todo, o sea, el celular, ahí integras todo. Y es duro a veces, sobre todo cuando vienen de la vieja guardia. Mira, cosa que nos está pasando también a nosotros, los animadores, los locutores, los periodistas, o sea, que ahora la cosa cambió, ahora, o sea, que tú informas al momento, tú te enteras al momento, tú no tienes que esperar el noticiero a las 9 de la noche para saber lo que pasó. Entonces, entender eso es duro, es complicado porque dices, siento que el ritmo me va llevando, pero es que te tienes que encaramar a juro. Y ese pensamiento hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Total. Pero ¿por qué a la gente le cuesta tanto esa disciplina, esa perseverancia? Y ahí volvemos, Laura, a lo que hablábamos al principio, que es el beneficio de vivir en propósito. O sea, cuando alguien vive en propósito, no es otra cosa que vivir conectado a sus deseos. Es decir, yo necesito para protegerme de la depresión, no desconectarme de mis deseos. Cuando yo me desconecto de mis deseos, de mis motivaciones, de mis sueños, de mis objetivos, de lo que tú quieras decirme, cuando me desconecto de esa vaina, es cuando la persona queda cara a cara con la muerte. Así de sencillo, cara a cara con la muerte. ¿Por qué? Porque lo que estaba en el medio, que eran sus deseos, sus propósitos, sus objetivos, se desvanecieron. Entonces tú quedas ahí de frente mirando la cara de la sombra, que se llama depresión. Y ahí sí puedes estar en peligro, porque quedas desguarnecida.
Entonces yo tengo que protegerme. ¿Cómo? Colocando entre mi rostro y el rostro de la muerte, colocar mis deseos, mis propósitos, para que me mantenga con entusiasmo hasta el último día de mi vida. Eso es disciplina, eso se hace con disciplina. Pero para tener disciplina, para tener perseverancia, yo tengo que tener un propósito. Porque el propósito es la gasolina. Si esa gasolina no está, tú empiezas muy bien, y a las 2 semanas te caes. ¿Por qué? Porque no es genuino, no es profundo, no hay un compromiso, no hay una convicción. ¿Por qué? Porque no he entendido algo. Es como, la convicción es ya como lo que te lleva al compromiso. La convicción, el compromiso es un estado ético, total. Y ojo, y ético no es moral. Ética no es moral, es otra cosa. La moral está aquí, la ética es otra cosa. Pero cuando llego a un estado ético con respecto a lo que yo quiero, entonces esa convicción es cuando tú ves gente que se, le ha pasado de todo, le cae encima, le pasa de todo y sigue y sigue y sigue. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Laura para ir al gimnasio todos los días? Si a mí me cuesta ir todos los días, la tipa va, si truene, yo relampagué, porque ya esa disciplina se hizo carne con ella. Ya no puedes vivir sin eso. Y no quieras, si, aunque tuviste un día malo, los niños, el marido, la situación, el coronavirus, tú vas y llegas. Y hay gente que tiene años queriendo ir 2 veces seguido y no puede, pues no tiene la disciplina. Pero ¿cómo crear esa disciplina? O sea, siento, ¿cómo crearla? Ahí está el trabajo. No, pero tiene que haber un origen. El origen es algo con lo que te conectaste, que tiene que ver con, yo tengo razones de peso en mi vida, yo tengo razones de peso de por qué voy a un gimnasio, pero como no lo internaliza, porque las razones son insustanciales, son de poca profundidad, son banales. No, yo quiero ir porque, bueno, porque yo quiero ir porque no saca sí, o porque la amiga mía tiene tremendo trasero y yo quiero tener el trasero como ella. O porque yo quiero bajar un poco de peso porque no me gusta cómo se me ven los cachetes en el, qué sé yo. Pero no se piensan, no van. Habla con una persona que sea top en algo. Una persona que tú la ves y digas, coño, este tipo, ¿cómo hace este tipo para tener ese cuerpo, esa mujer? Y tú le preguntas, ¿qué te motiva? Esa pregunta es buena. Las motivaciones que te dan y desde cuándo. ¿Cuál es la base? Esa motivación profunda. Yo, por ejemplo, ¿qué me llevó a mí a romper esa falta de disciplina con el tema del deporte? La hipertensión. Diagnosticado de hipertenso hace como 5 años. Esas pastillas son horribles, como te ponen. Mi base es mi energía, y si yo veo que mi energía está siendo sustraída o está siendo afectada por una pastilla, pero llegué aquí, uno de mis socios, que es un médico, me dijo, vamos a hacer una vaina. Yo que estoy cerca de ti, vamos a combatir eso con alimentación y ejercicio. Te voy a demostrar que esa vaina se puede quitar. Y yo lo superé. ¿Qué me motivó? Que yo no quería ser adicto a una pastilla, y también te voy a ser sincero que la pastilla costaba, el gasto era $120 mensual. Dije, $120 mensual por una pastilla. No, ahora eso. Yo no puedo tener esa renta. ¿Cuánto va a ser al año? Casi $1,500. Con eso yo puedo sumar plata para mandar a mi país, para un familiar, cualquier cosa. Me motivó la salud y me motivó la parte económica. Y ahí empecé a hacer. Y también sabía que tenía que repetir y para crear el hábito, porque es un tema de hábito. Y se creó. O sea, hoy en día tengo un hábito. Ojo, mi hábito es de 3 veces por semana. Yo quisiera tener un hábito de 5 o 6. Y mi mente dice, no, es que no hay tiempo. Mentira, sí hay. Solo que has logrado hasta 3, 4. Pero estoy en un punto en el que me da lo que quiero. Esos tipos o esas mujeres que están en otro nivel físico es porque tienen una disciplina brutal que va mucho más allá de lo que tú quieres. Pero hay razones, Laura, razones. La pregunta es, ¿cuáles son tus razones para hacer las cosas? Si tus razones son débiles, tus acciones son débiles. Tu acción es el resultado de tu motivación, vinculada a tu propósito. Que eso es lo que nosotros trabajamos en el máster. Si tú me preguntas de tu máster, esto que estamos hablando. Abogado, médico, odontólogo, realtor, broker, deportistas, actrices, lo que sea, ha pasado por ahí. Es lo mismo. Yo estoy buscando algo que me lleve, que me potencie, que me dé más dirección. Bueno, eso está en ti, no hay que buscarlo afuera, hay que construirlo. Del positivismo tóxico y de que míralo y lo vas a tener, repítelo y lo vas a tener. O sea, yo digo que tenemos que elevar la altura de esta vaina y un poco más científico, porque para que la gente le dé más credibilidad, porque si no la gente se está frustrando. Claro,
yo entiendo la gente que ha hecho mucho dinero con un libro que te dice, te vendo los 10 secretos para no tener estrés en tu vida. ¿Quién no lo va a querer comprar? Pero eso es mentira. ¿Quién puede quitarte el estrés? Eso es mentira. A menos que te mueras, te vas a quitar el estrés. Pero si alguien viene y te vende, no, que yo te tengo los trucos, los secretos para que no tengas estrés, te está estafando. Además, porque el estrés, según el deporte profesional, al sector al que yo pertenezco, es necesario en los deportistas para el máximo rendimiento. Si un deportista no está estresado, no funciona. El problema con el estrés no es el estrés, el problema es el distrés, como siempre lo he dicho. Es decir, es ese estrés crónico. Una persona ya perdió el control de sí mismo. Pero es más fácil decir a la gente, te tengo la receta, te tengo los tips para que no sientas más. Y la gente dice, lo apliqué y no me funcionó. Entonces el que te lo vende dice, no, no es culpa mía, es que tú no has tenido fe. Es que tú no lo has hecho correctamente. Así es que se manipulan. Ya bueno, y ahí polarizo gente, vendo 1 millón de libros y ya me hice millonario. Y ya, y a partir de ahí digo lo que digo, no me hago responsable y claro, si no funcionó es culpa mía. No, Cada no quien es que lo mía. interprete como le parezca, sí, yo hice lo mío, hice mi parte. No, y eso como la gente también que dice, mira, visualiza y se te da. Ojo, yo te voy a decir una cosa, yo creo en eso, pero desde el momento en que tú visualizas hasta que se te dé, hay un mundo de cosas que hay que hacer, que no es sentarse a mirar al cielo, es trabajo puro. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Así es. Fíjate que dijiste, cuando hablaste del tema este, cuando tú estás en la cara frente a frente con la muerte, que es la decepción, que es la depresión, la frustración, porque perdiste esa motivación, perdiste ese amor, perdiste el enfoque de lo que tú quieres hacer. Mira, eso lo entiendo tanto y me parece tan importante volver a poner la lupa allí porque esa es la base de muchas frustraciones y de mucha infelicidad en las personas. Cuando dejamos de estar enfocados, para mí eso es enfoque, cuando tú sabes lo que tú quieres, en el momento sientes el éxtasis, sientes la emoción, sientes la adrenalina, pero empiezas a dispersar tu atención a otras cosas y la vas perdiendo. Y lo entiendo perfectamente porque me ha pasado, pero qué difícil es no quitar el foco, José Jacinto. O sea, porque cuando ya uno se da cuenta es cuando ya te sientes mal y cuando tú dices, ya va, déjame retomar, pero en ese momento la pasaste duro, la pasaste mal otra vez. ¿Cómo no perder el enfoque? ¿Cómo mantenernos como hyper, como arriba, todo el tiempo enfocados en lo que queremos, por un largo tiempo? Claro, ese es precisamente, vuelvo al tema del poder de vivir en propósito, que vivir en propósito no depende de las circunstancias. Vivir en propósito depende de lo que tú has decidido que vas a tomar como misión de vida mientras estés respirando, que son dos cosas totalmente distintas. Por eso es que es importante la formación mental y emocional, porque cuando tú te formas mentalmente, tú logras combatir la desorientación. Y cuando tú te formas emocionalmente, tú logras combatir la desesperanza. Es decir, una persona que combate la desorientación y que sabe combatir la desesperanza va a tener más posibilidades de aprender no a resignarse, aprender a aceptar. ¿Sabes qué? La aceptación para mí es un concepto poderosísimo en la psicología, poderosísimo, pero mucha gente lo combina o lo confunde con resignación. Y son dos cosas totalmente distintas. El que se resigna es aquel que decide no seguir luchando. En cambio, el que acepta es el que entiende que eso no lo puede cambiar, pero que él va a enfocarse en lo que sí puede controlar. Son dos cosas totalmente distintas. Fíjate que la resignación es la que alimenta la negación. Y la negación es lo que genera los negativos. Y los negativos, aunque a la gente le cuesta entenderlo, es la que genera los optimistas pendejos. Eso es una vaina, es una ecuación bien interesante, yo también la trabajo, porque me parece que es poderosísimo entender de dónde vienen nuestros estados emocionales. Ese estado emocional del que tú me hablas, cuando ya está cara a cara con la muerte y se siente que está tomado por la angustia, por el miedo, por la desesperanza, por el desasosiego, en el peor de los casos, por la depresión, ya cuando tú estás ahí, por supuesto, pasaste por muchas cosas en las que no tuviste ni las herramientas, ni la preparación, ni te rodeaste de las personas adecuadas para poder enfocarlo. Cuando la persona ya está metida en el tema de la depresión, es como yo digo, la última estación de ese
imagínate el metro de Caracas o el metro de Nueva York, la última estación de cualquier línea que tú hayas tomado. Bueno, ya es como llegar a lo último. La depresión es como el último estado. Después de ahí es la muerte. Pero para llegar allí, Laura, hay que rodar. Hay que rodar en desaciertos permanentes, creencias profundamente tóxicas, rodearse de las personas equivocadas, el no estar formada mental y emocionalmente. Ahora, si alguien está ahí, ¿qué puede hacer? Lo primero, dependiendo de la gravedad, por supuesto, buscar la ayuda adecuada para que lo pueda orientar. Pero más allá de lo que le puede decir un psiquiatra, porque yo tengo gente con la que yo trabajo, que yo remito a mi psiquiatra de confianza, que remito a mi psicóloga clínica de confianza, que remito a mi médico internista de confianza, que remito a mi médico traumatólogo de confianza. Siempre tiene que haber un equipo múltiple cuando tú estás hablando con alguien y decir, mira, esto ya es un caso de psiquiatría. Pero no recomiendo tampoco cualquier psiquiatra, que ahí está la otra gran sección. Los que están mal van y buscan ayuda al profesional, porque vaya que hay psicólogos bien complicaditos, psicólogos, digámoslo, yo tengo buenos amigos psicólogos clínicos, que quiero y respeto muchísimo, pero hay unos que son muy dogmáticos. Es decir, todo tema emocional pasa por psicólogo con un título, si no, todo el que no pasa por un psicólogo con certificado está fuera de lo correcto. No siempre es así, no siempre es así, igual que el psiquiatra. Entonces tú buscas un psiquiatra que sea humanista, que no solamente le mande una pastilla a la persona, sino que le ayude a entender su situación. Por eso yo también creo mucho en el psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis ha tomado tanto auge. Porque el psicoanálisis, algunos fueron psiquiatras que se cansaron de mandar pastillas y trabajaron más la mente de la persona para ayudarles a ir a su pasado y resolver sus conflictos y regresar otra vez. Pero también hay que buscar el psiquiatra de los psiquiatras como el psicoanalista de los psicoanalistas. Todas esas herramientas son positivas. O la religión. Hay gente que está allí con una fe profunda, que también es muy poderosa, que le ayuda muchísimo. Pero más allá de la herramienta que busques, del coach que busques, es las razones que tú tienes por las cuales, coño, quieres vivir, que tienen que ser las tuyas. No puedes seguir viviendo una vida que no te pertenece. Y ahí en la mujer hay algo muy marcado que yo llamo el marianismo. El marianismo es un concepto muy sociológico. Sabes que el marianismo es el estudio de la mujer latinoamericana. Marianismo por Mariana, la que se sumerge en el amor incondicional, la abnegación total. Es decir, primero mi marido, primero mis hijos, primero mi mamá, el mundo, todo y después yo. No, pero yo no existo. Es decir, como me dijo una mujer una vez, no, después que yo me casé y tuve mi primer hijo, yo dejé de existir. Y eso lo he escuchado miles de veces. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué esas ganas de entrar en esa plataforma que es la que te va socavando, te va socavando, te va socavando? Y cuando te das cuenta, tienes una vida que no se parece a nada de lo que quieres y te sientes profundamente vacío o vacío. Dices, ¿cómo coño llegué aquí? Pero miras a tu lado, tienes hijos, tienes un marido, tienes dinero, pero estoy profundamente vacía. ¿Qué pasó? Porque nunca dedicaste un tiempo en integración y en equilibrio a ti, que eres la fuente. Tú eres la fuente. Cristo lo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchos han hecho lo contrario. Aman a todo el mundo y se olvidan de sí mismos. Entonces, ese juego, que es un juego dialéctico, es al que tenemos que abocarnos, pero no con frases comunes, no con libros de carpintería, no con palabras que todos repiten y que es parte de la moda. No, es buscar el contenido que a mí me va a hacer bien, Laura. Es buscar el contenido que a mí me va a orientar. Y algo de lo que yo digo a alguien que nos está escuchando lo puede orientar. Algo que diga a otra persona de lo que dice lo puede orientar. Saquen lo mejor de la gente a ver cómo crean su propia arquitectura mental y emocional. Pero no vivan su vida emocional en base a recetas, en base a libros prefabricados. A cuotas de Google. Sí. Y vale, que ya aburren y que hace que la gente se frustre más, porque la gente necesita, Laura, algo en qué creer. Y cuando busca algo en qué creer y es lo equivocado, se frustra y la frustración te lleva a la decepción. Y la decepción te lleva hacia esa ruta llamada depresión. Por eso es que hay que detenerla. ¿Qué? Con pasión. ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuáles son tus deseos desde todo punto de vista? Eso hay que hablarlo. ¿Cuáles son tus deseos? Tus deseos sexuales, tus deseos de alimentación, tus deseos de amor, tus deseos fraternales, tus deseos laborales. ¿Cuáles son?
Esos deseos hay que conectarse ahí, porque eso es lo que me alimenta a mí para mantenerme alejado de la muerte. A mis deseos en todas las dimensiones. Ahí. Eso, si me desconecto de mis deseos, me fregué. Tengo que estar conectado a mis deseos, conectado a mis fantasías, conectado a mis ilusiones, conectado a mis objetivos. Eso es lo que me mantiene a mí, claro, pero con optimismo racional, porque si todas esas cosas tienen optimismo pendejo, te vas a frustrar, porque vas a decir, cuando el pobre lava llueve, yo nunca tengo suerte, Dios no me quiere, yo tengo una maldición, tengo una brujería encima. No, es que estás evaluando la realidad de una forma diferente, y si lo sigues evaluando de esa forma diferente, va a ser difícil que tengas un resultado como tú esperas. Entonces no es cuestión de que tú tienes mala suerte, es que no lo has hecho correctamente, no has esperado lo suficiente. Nadie te puede decir cuándo tienes que insistir en algo para que se dé. Simplemente insiste si vale la pena, que más temprano que tarde se va a dar. Bueno, por ahí nos podemos ir. No, o sea, Cinto, yo estoy aquí, o sea, ojo pelado contigo, encantada, porque es que está diciendo, y lo está diciendo o sea, muy claro, muchas verdades que es que son así. Y también estoy totalmente de acuerdo en que las personas, mira, no esperen, no sé qué opinas tú de eso, no esperen tener un grave problema o estar metidos en una depresión muy grande para buscar ayuda. Yo pienso que el hecho de formarse, o sea, que no nos lo dan en el colegio, ojalá nos dieran esa formación en el colegio. Nosotros tenemos que buscar siempre hablar con profesionales que nos ayuden a entender nuestros propósitos, a entender nuestra manera de ser. O sea, no dicen que los psicólogos son para la gente que está loca. O no, mira, tiene un problema, cayó en una depresión, tiene que ir para allá para que el coach. No, yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, y constantemente, ojo, deberíamos estar hablando con un coach, con un psicólogo, no sé. Pero yo creo mucho en terapias, creo mucho en todas estas técnicas que te ayuden, porque al final de cuentas lo que te van a ayudar es a ser mejor y a tener un mayor bienestar a la hora de vivir. Correcto. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que han satanizado el término y lo han sesgado. Es decir, por ejemplo, en el mundo deportivo profesional, al que yo trabajé muchos años, yo recuerdo la primera vez que yo toqué un terreno de béisbol en Margarita, con los Bravos de Margarita. Yo recuerdo que quien me lleva, y los que conocen de deporte, no sé tus conocimientos de deporte qué tan profundo sea, pero hay un periodista deportivo venezolano que ya murió, el señor estuvo con nosotros y que nos ayudó muchísimo. El gerente general, ya se me viene el nombre, se me fue, pero yo sé que llegamos, yo recuerdo que mi primer día llegamos al campo y estaban todos los peloteros del equipo, y peloteros de los más famosos de Venezuela. Algunos de ellos ya había tenido sus mejores años en equipos como Magallanes, Leones del Caracas, pero estaban ya con nosotros porque nuestro equipo se estaba reconstruyendo. Y yo recuerdo que cuando me presenta el señor Mijares, Rubén Mijares, gloria del periodismo venezolano. Aquí está José Jacinta. Recuerdo que lo primero que dijo un pelotero muy famoso llamado René Reyes: yo no estoy loco. No, yo no estoy loco. Y yo recuerdo que lo primero que le dije fue, yo lo conozco, muchas veces viéndolo por televisión, años jugando pelota, le dije: René, esto no es para gente loca. La psicología deportiva es para optimizar y para potenciar un talento como el tuyo. Si vemos que estás loco, le dije yo, te mandamos con un psicólogo clínico a ver si te hace una evaluación mental, pero eso no tiene nada que ver conmigo. De carajo se echó a reír. Bueno, después pasó a trabajar conmigo y nos hicimos buenos amigos, pero la misma desinformación la tenemos con gente que no es deportista, pero que necesita orientación. ¿Qué pasa también? Que lamentablemente hay muchos profesionales que lo han colocado más difícil, porque hay muchos profesionales de la salud mental que también están muy dicotomizados, son muy fundamentalistas. Y yo creo que trabajar con la mente humana amerita ser una persona muy flexible, muy amplia, muy integradora, muy adaptativa. Una persona además con una visión del mundo demasiado, pero demasiado flexible. Porque es que hablar con Laura va a ser distinto a hablar con 20 personas más que puedo hablar en el día, porque todas son totalmente distintas, sienten distinto, padecen distinto. ¿Cómo le voy a hablar yo a todo el mundo igual? ¿O cómo yo voy a tratar de entender a todos igual? Y ahí ocurre que entonces la persona se cierra cuando no es entendido. Entonces, busque a alguien con el que se sienta cómodo. ¿Y cómo se busca eso? Bueno, usted va a una primera cita, voy con fulano de tal. ¿Le gustó la primera hora? Quédese con él. ¿No le gustó? ¿No se sintió? Pues busque otro. Así de sencillo. Eso no es, ahí no hay que buscarle más.
No, que esa es la más recomendada, a ti te sirvió, pero a mí no me gustó. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo no me escuchó, porque prácticamente me regañó, porque no me dijo me dijo, no me dejó, nunca entendió lo que yo tenía, se adelantó como si supiera mi vida más que yo, qué sé yo, no te gusta, no te gusta, pero búscalo. Y si no tienes un problema mental y emocional puntual, busca a alguien que te guíe para llevar mejor tus negocios, llevar mejor tu emprendimiento, para que te dé una visión distinta, para que te ayude a tomar decisiones, para que te ayude a ver lo que tú no ves. Y eso también es poderoso, muy poderoso, muy Exactamente. poderoso. Las máster que tienes, el máster del que me estás hablando, ¿lo tienes todo el tiempo abierto para la gente o son en fechas puntuales que lo abres? Sí, cada mes y medio comienza uno nuevo. Ok. Por ejemplo, ya arrancó hace 3 semanas, la cuarta semana del último que arrancó, o sea, el primer mes. Okay. Entonces ya para el 12 de mayo arranca mi sexto máster, el 12 de mayo, hasta el 14 de julio. O sea, son 10 clases de 3 horas cada clase, es una clase semanal. Okay. ¿Qué vemos nosotros ahí? Uh-huh. Las primeras 2 clases es trabajar lo que hablamos tú y yo en la primera hora, que es económico, que es economía cognitiva, que es pensamiento dicotómico, que alimenta el pensamiento dicotómico. Entonces yo le explico a la gente qué es una profecía autorrealizada, cuáles son los sesgos atencionales, los sesgos de memoria y la evitación y el sesgo de percepción. Y lo que yo llamo y lo que se llama en la psicología la personalización. Esos 3 elementos hacen que una persona sea profundamente dicotómica. Y una persona profundamente dicotómica alimenta de manera brutal lo que es la economía cognitiva. ¿Qué es la economía cognitiva? Es esa parte de tu mente que a como dé lugar va a impedir que tú te transformes. No va a dejar que tú aceptes algo distinto a lo que ya sabes y a lo que ya eres. Esas personas que se niegan al cambio y que siempre son como ellas dicen, es porque tienen mucha economía cognitiva. Entonces esa economía cognitiva hay que restarla bajando la cantidad de pensamiento dicotómico. ¿Cómo se baja el pensamiento dicotómico? Ayudándote a identificar todos esos sesgos. Si la persona tiene muchos sesgos atencionales, es porque hay muchos esquemas de incompetencia narcisista y de rechazo en su mente. Si la persona tiene muchos sesgos de percepción, es porque hay muchos prejuicios, lo que llaman los ismos, el racismo, el clasismo y el sexismo. Y si la persona tiene, digamos, mucho sesgo de memoria, es porque la persona tiene muchos recuerdos vinculados a su pasado y le da tanta importancia a su vivencia pasada que condiciona su presente porque le da demasiado crédito a lo que vivió. Y esos recuerdos están tan fijos que distorsionan tu capacidad para analizar tu tiempo presente. Y después está la evitación, que su palabra lo dice, evitar. O sea, siempre estamos evitando lo que deberíamos enfrentar en negación. La evitación viene de negación. Entonces, cuando tú trabajas todo eso, tú te quedarías sorprendida como, por ejemplo, un vendedor puede vender más, como un comunicador puede comunicar con más fuerza, como un deportista puede rendir más, como un empresario puede tomar mejores decisiones y como un comerciante puede darle más forma a sus negocios. O mi relación con mis hijos mejora, o mi relación con mi familia mejora, o mi relación en pareja mejora, o mi relación con el mundo mejora. ¿Por qué? Porque no me hago tan juez de la realidad. Paso a ser un poco más tolerable y paso a ver la realidad. No me enfoco solo en el árbol, sino me enfoco en el bosque. Entonces, en ese enfoque del bosque, que es lo que es el pensamiento integrador, yo reduzco la dicotomía. El dicotómico solo mira el árbol. El integrador mira todo y comienza después a tomar sus decisiones, porque él sabe que la realidad es amplia y tiene que verla. Por eso es que no cree mucho en los blanco y negro, sino entiende que hay matices, que hay puntos medios, que hay grises en la vida. Y eso tiene que ver con un tema ético. Pero entonces lo ético hay que entenderlo, porque lo ético lo hemos entendido como moral y son cosas totalmente distintas. Tú puedes ser una persona muy moral, pero puedes ser una persona antiética. Puedes ser una persona muy ética y puedes estar siendo incluso inmoral. Pero bueno, eso es, eso es materia. Son 30 horas de máster. Qué barbaridad, no, pero yo digo, o sea, siento que es profundo, o sea, entender todo eso, o sea, es profundo, muy profundo. Sí, mira, hay gente que me ha dicho, y tú en mis redes puedes ver los testimonios, la primera clase que tuve contigo no dormí, no pude dormir. No, yo no digo, claro que no, por supuesto. Otra persona me dijo, lloré. Otra persona me dijo, no quería ir a la segunda clase. Pero al final todos vencieron, se vencieron a sí mismos.
porque yo sé lo que tengo, o sea, yo sé lo que genero y yo sé los riesgos del producto que tengo. Yo sé que yo puedo crear un producto que le guste a la mayoría de la gente, porque la gente, como la gente tiene mucha dicotomía, la gente va a buscar algo que se adapte a su estructura establecida. Pero como siento ser como un despertador y confrontar, yo voy con una materia que es un poco fuerte, pero el que tenga fortaleza mental y emocional no se va a parar, al contrario, se reta, esto lo reta, y cuando llega a la quinta clase, dijo, gracias a Dios que me quedé, gracias a Dios que me mantuve, porque ahora ya lo veo todo más fácil, que son los testimonios de gente que he tenido, te repito, por eso también, esa fue una de mis objetivos. Quiero que pueda estar conmigo una persona que sea bachiller y que sea comerciante y que le vaya bien. Tengo personas que son especialistas en medicina porque son traumatólogos, oncólogos, o sea, he tenido odontólogos. O sea, no importa la profesión que tengas, aquí todos podemos estar en el mismo ecosistema. Y eso lo he logrado, porque no es fácil. Y la gente se ha sentido cómoda. Porque, bueno, no importa que tú tengas, yo soy el magíster tal, el abogado tal, yo fui juez tal, o yo soy artista, o yo soy deportista famoso, pero yo de repente tengo una bodeguita en Venezuela o tengo un negocito en Chile, pero igual aquí nos vemos todos a la cara y nos damos cuenta que tenemos tenemos virtudes, tenemos debilidades, pero tenemos temas en común, que queremos ser nuestra mejor versión. Entonces a partir de ahí se crean amistades, se genera un debate, entonces la cosa se pone bien sabrosa. Ya que yo he disfrutado bastante. O sea, ya son 5 máster, 30 horas, son casi, ¿qué? Como 200 horas que he dado hasta ahora de clase. Desde el 1 de septiembre que arranqué. Wow, se lo arrancaste en pandemia, pues en plena pandemia. Claro, es que este es un Producto de la pandemia. Claro, porque uno tiene que dar el ejemplo. Es decir, yo estuve como estuvo mucha gente, marzo, abril y mayo, de hace un año yo estaba, todos mis negocios parados, y el mundo se te viene encima, y tú dices, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Si mi negocio deportivo se paró, ¿quién iba a ir a un gimnasio y de niño? Con plena pandemia, nadie. Y los negocios, y los biles siguen, y los pagos, mi estructura de costos era elevada. ¿Cómo hago yo para pagar? Ah, sí, tengo reserva, pero la reserva no te va a cubrir más por más reserva que tenga, no te va a cubrir más de 3, 4 meses. Y después de 4 meses, ¿qué? 5 meses, digo yo, a los que teníamos algo de reserva, porque la gente que peor la pasó es la gente que nunca entendió el ahorro. Después de esto, ahora sí ahorran. No, es que yo no tengo tiempo para ahorrar. Mire, yo he visto gente que gana sueldo mínimo y ahorra. Me vas a decir tú que tú no puedes ahorrar. El 10% de lo que gana deberías ahorrarlo. No, pero es que por ahí dicen que ahorrar es una locura porque tu plata se te deteriora en los bancos. Señores, todo ser humano tiene que tener un fondo ante situaciones difíciles. Como la bebida. Los países tienen fondos de catástrofe. O sea, hasta los países tienen una partida secreta cuando hay un terremoto, un tsunami, una cosa. No la vamos a tener nosotros. Entonces, hasta eso hay gente que por primera vez entendió después de este carajazo que hay que ahorrar ante una eventualidad. O sea, ahorrar por miedo a quedarme sin dinero es distinto a ahorrar, a tener un fondo por si acaso ocurre algo yo pueda estar cubierto. Son cosas muy distintas. Por supuesto que hay dinero que hay que invertir, pero si tú no sabes en qué vas a invertir tu dinero es mejor que lo tengas ahorrado. Claro. ¿Entiendes? Pero yo tengo que tener un fondo. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo que yo predico, lo que yo hablo, ¿qué me muestra esta situación? Ok, la primera semana así como que paralizado, ¿qué hago? Empecé con mi esposa, con mi equipo, mi vaina, pam. Le fuimos dando forma a esto, yo estaba viendo, investigando mucho, viendo las tendencias, viendo la gente más posicionada en el mundo que estaba haciendo. Vi que unos se quedaron, no reaccionaron, porque eso pasa, hay gente que no reacciona en la crisis, se paraliza, y otros que fueron reaccionando de inmediato. Entonces yo iba viendo, 3, 4 meses empecé a hacer cosas, me capacité, Zoom, hice toda la transformación y arranqué con conversatorios gratuitos y arranqué con live y empecé a traer mi comunidad a mis redes sociales. ¿Y qué pasó? El 1 de septiembre arrancamos y bueno, a partir de ahí, mira, ya vamos en el 6º máster, arranqué un máster paralelo que es de venta, más de 250 personas graduadas, de casi 8 países. Se pudo. Claro, el trabajo ha sido, Laura, brutal. Pero, pero se le puede buscar la vuelta, exactamente. Claro, vale, pero es que las crisis hay que saberlas leer, porque además las crisis nunca las vamos a evitar. Pero es que si tú eres muy dicotómico, tienes mucha economía cognitiva,
eres una persona profundamente con optimismo ingenuo, va a ser difícil que veas oportunidades en la crisis. Gente que me dice, pero ¿qué es eso de que hay que ver las oportunidades en la crisis? Yo no las veo porque los lentes que tienes están jodidos, están dañados. ¿Cómo vas a ver si esos lentes no sirven? No sirven. Lo que es el problema, no, estoy jodido, yo me dejo. Bueno, pero llega otro que tiene los lentes bien el cristal como es, y empieza a ver oportunidades. Verga, hay unos tipos, unas mujeres, ya. Y de repente, mira, yo tengo tantos testimonios que en investigación que paso en mis talleres, en mis cosas, de gente que ha hecho unas cosas, Laura, que te quedas loco. Increíble. En cualquier parte del mundo esta pandemia ha sido lo mejor que le ha pasado. Bueno, yo soy un ejemplo. O sea, yo siempre viví de dar conferencias presenciales, pero esto es otro nivel. Claro. En términos de gente, de facturación, de lo que tú quieras. Y que por más que tengas un equipo y por más que obviamente hay gastos, porque hay costos que hay que cubrir lógicamente, pero es que te pones a ver y es mucho más rentable. Claro. Muchísimo. O sea, tú no tienes que estar pagando en ningún lugar. O sea, es más cómodo también. Y es más accesible para la gente. Cómodo en su casa. Total, o sea, de verdad. Ay, o sea, Cinto, me encantó hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y sigo, o sea, hay que tener propósito. Todo lo que dijiste me encantó. Dijiste muchas cosas que sabes, como que me movieron. Y yo sé que a mucha gente que también nos está viendo también le va a pasar igual. E insisto en que definitivamente sí, la gente tiene que prepararse. La gente tiene que prepararse para la vida, porque estamos viviendo. O sea, así como se preparan para una carrera, así como se preparan para lo que sea que se tengan que preparar, hay que prepararse para la vida. Y qué mejor manera de obtener herramientas de una persona que sepa obtener herramientas para que simplemente puedas vivir mejor. Así es, querida Laura. Me encantaría tenerte en el próximo máster. Si estás interesada, avísame y ahí hablamos a ver cómo puedes estar, pues creo que puede ser genial y que la gente que nos está viendo pues se dé la oportunidad de sumarse herramientas distintas y que entienda algo. El 80% de nuestro éxito depende de nuestra psicología. Eso está más que estudiado incluso por universidades las más prestigiosas. Esto es un dato científico, no es que yo lo estoy inventando. La psicología, y no tiene que ver con que sea psicólogo, no, sino con la psicología, la forma como veo el mundo, las creencias que tengo, en un 80% van a determinar tu rendimiento, en la profesión que tengas. Yo siempre le digo a la gente, me parece genial que hables varios idiomas, que tengamos títulos, que hayamos estudiado, que hayamos ido a la universidad, me parece que eso es una cosa para que tengamos que sentirnos orgullosos. Pero si no estás formado mental y emocionalmente para saber utilizar esa información, prácticamente estás en lo mismo. Siempre han dicho que la información es poder. No, la información es poder cuando la accionas, cuando la ejecutas. Si sabes muchas cosas y no accionas, para mí no es poder. Entonces, no se trata de cuánto sabes, sino de qué haces con lo que sabes. Ahí está el tema. Y para saber qué hacer con lo que tengo que ser una persona mental y emocionalmente fuerte. Lo que pasa es que la universidad no nos forma para eso. No nos forma para eso. Ojalá lo hiciera. Como uno ha entrenado deportistas y profesionales para alto rendimiento, todos se pueden entrenar. Todo. Y créeme, Laura, que comienzas a tomar decisiones más rápidas, comienzas a ver cosas que antes no veías, comienzas a cerrar más ventas, comienzas a ver más posibilidades donde antes veías puros problemas, comienzas a gestionar los problemas distintos porque algo en ti cambia, algo en ti se transforma. Así que, y tú que eres una mujer con el posicionamiento, tienes una misión de hablarle a un público, de educar, de concientizar tu poder. Este es un poder, lo que tú y yo tenemos es un poder de hablarle a la gente, es algo que hay que manejar con mucho criterio y con mucha responsabilidad. Y yo creo que tú y yo lo estamos haciendo. Bueno, vamos a hacerlo con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza. Y me encantaría. Con más disciplina. Sí, señor, me encantaría. O sea, 100.000.000 de gracias. Te deseo todo el éxito. Un beso. Una pregunta, una cosita. Antes de irte, mi libro lo pueden conseguir por Amazon. Quien quiera comprarlo, va a Amazon y lo consigue Gente con Propósito. Gente con Propósito. Totalmente recomendado. Se los digo yo que lo leí. Totalmente recomendado. Un besito, o sea, gracias. Bye. Un beso, amor.